El arte de crear un final. ¿Cómo se teje el misterio de un relato de principio a fin? Exploraremos esta pregunta a través de las palabras de Piglia, quien ensayó sus posibles respuestas con Borges, Kafka, Italo Calvino y otros. Para muchos autores, la creación y la validación del final es crucial. A veces el mismo escritor duda de hacia dónde lo lleva la historia. Si has leído a Borges, te habrás dado cuenta de que sus relatos se cierran con ambigüedad, pero siempre hay una sensación de efectiva clausura. Para Piglia, Borges es el maestro de los finales ambiguos y sorprendentes. Vemos con él que, aunque el inicio sea incierto, los finales son premeditados y fatales. El mismo Kafka en sus diarios comentó la vacilación del comienzo y la certeza del fin. La espera hacia el final secreto de un relato breve es el punto de partida de estas notas. Dijo sobre el cuento que, si su existencia está justificada, lleva en sí ya su forma perfecta y que solo hay que esperar a que se vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso, su invisible pero tal vez inevitable final. Italo Calvino, por su parte, escribió la historia de Chuang Tzu, un artista que tarda años en dibujar un cangrejo perfecto. Le pidió 5 años al rey, además una casa y 12 servidores. Cumplido el plazo, no había hecho nada y pidió 5 años más que se le dieron. Pasados los 10 años, Chuang Tzu tomó el pincel y dibujó un cangrejo perfecto. Este cuento es una reflexión sobre el tiempo y las condiciones materiales de trabajo en el arte, y cómo medir su valor es una dificultad social. ¿Los 10 años hacen parte de la obra? La reflexión es sobre cómo el arte no se ajusta a programas. Siempre se tarda mucho o poco en hacer una obra. Y es precisamente en el final del cuento donde llegamos a estas conclusiones, ya que le da un giro a toda la tensión que se construye por los años que ha pedido el artista para completar su obra. Por otro lado, como lectores siempre esperamos que haya un final que cierre todos los conflictos planteados por el texto. O'Connor, por ejemplo, cuenta la anécdota de su tía que creía que un cuento no estaba completo sin un casamiento o una muerte. Los finales son formas de dar sentido a la experiencia, pero ¿quién decide cuándo una historia está terminada? Borges creó sus cuentos con finales donde hay una fatalidad en el fin y un efecto trágico. Y aquí está la clave: es necesario mantener la tensión incluso cuando no se sabe hacia dónde va el relato. Y si la historia goza de brevedad, no habremos perdido lectores en el camino hacia ese desenlace impactante. Pero no debemos apoyarnos solo en la vuelta de tuerca que significa el final. Hay que trabajar en los ganchos, construir intriga y tensión. Así la literatura trabaja la ilusión de un final sorprendente que corta el circuito de la narración, pero ese final ya existe invisible en el corazón de la historia. Es decir, vamos viendo los signos de su inevitabilidad en el cuerpo del texto. De manera que el arte de contar una historia implica la espera, la tensión hacia un final secreto y la ilusión de un cierre sorprendente. Los finales nos pueden enfrentar con la incomprensión, pero también con la felicidad y la luz pura de la forma. Si lo comprendemos de esta manera, en cada relato que escribamos se revelará la esencia de la narración, la búsqueda de un sentido oculto en el enigma del inicio y en el misterio del fin.